Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 27 de abril del 2024. Clase 15. La constitución de la materia desde el punto de vista esotérico. Salimos. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Muy buenos días, bien. Excelente. Recuerden que hoy es fin de mes. Hoy es el videoforo. Qué rico. Espero que hayan visto la película Mínimo. Hola, niño, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más? Los que están virtual, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días, querido. Hoy inició la grabación de ¿Cómo? ya empezó a grabar. Ah, bueno. Habilitar aquí, permitir. Listo. Hoy es el videoforo. Martínez, qué gusto verte por aquí. Gracias, Guille, igualmente. Morning in progress. Esta película, espero que la hayan visto por lo menos una vez, encierra una de las grandes claves de la alquimia y del trabajo con nuestra doble naturaleza. Espero que ya la hayan captado. Va conectada al curso, por eso quisimos ponerla. Entonces, muy bueno si hacemos el videoforo para eso. Si decidimos seguir haciendo los videos, y si no, de todas maneras les recomiendo la próxima, que tiene que ver con otro aspecto de la naturaleza oscura de Dios en nosotros, porque ese Dios eres tú, es el retrato de Dorian Gray. Está en YouTube también. Es un trabajo con la sombra. No un trabajo, porque él no hace ningún trabajo, pero cómo muestran cómo la sombra te devora mientras te hace sentir bien. ¿Cómo se llama, Guillermo? El retrato de Dorian Gray en YouTube. Yo de todas maneras se las mando sea que haga o no videoforo. Muy bien. Eso en cuanto pues a que está conectado con esta parte. Que conozcamos ese aspecto de la naturaleza oscura que casi nadie se quiere meter. ¿Cuál es el primer trabajo de la alquimia? El nigreo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es el nigreo? El trabajo con el cuervo. ¿Y qué es el trabajo con el cuervo? La mierda. Y nadie se quiere meter con eso de una vez. Por eso las escuelas de yoga se van a vestir vestiditos de blanco. Y el mierdero está por dentro, como pasa con el retrato de Dorian Gray. Hasta que te destruye. Sí. Y el alquimista empieza por ahí. Va a sembrar. ¿Y qué es lo que necesita? El abono, la mierda. Si no, no hay cosecha. Entonces lo mismo pasa. Muy bien. Estamos en la clase 15. Y vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a empezar. Hemos venido trabajando unas generalidades, trabajamos lo que es y para qué es la alquimia. Vimos todos unos antecedentes históricos, vimos las diferentes clases de alquimia y vimos las herramientas del alquimista, ¿sí? Entre las que vimos el laboratorio, el horno, el fuego, bueno, etcétera, etcétera. Y vimos todos unos soportes filosóficos que nos gastamos varias clases en ellos. Vamos a comenzar hoy a tocar la alquimia develada a la luz de las tradiciones esotéricas. Porque si algo voy a mostrar yo es las diferentes versiones de la alquimia. De la alquimia de las tradiciones esotéricas fue donde yo bebí, aprendí lo primero. Pero hay cosas que hoy no estoy de acuerdo con eso. Más sin embargo yo les entrego. Pues no lo estoy de acuerdo como no la entregaron.
O sea, aún los alquimistas de las tradiciones esotéricas fueron y bebieron en las antiguas tradiciones. Y el maestro Samael, que es el que nos entrega esta versión, él entrega su visión, de la cual hay muchas cosas, un alto porcentaje. Estoy totalmente de acuerdo, algunas cositas no, pero lo entrego todo para que al final del curso, después entregaré la alquimia sexual, después entregaré la alquimia interna taoísta, después el tema del alquimista, que es una versión de Nueva Era, después entregaré la alquimia suprema, que es la visión desde una de las visiones desde los Upanishads en India, y terminaré con el sendero del mago. Entonces queda todo el paquete completo. ¿Yo qué hago como gnóstico? De cada una de ellas saco lo que me parece lo más importante y hago un sincretismo. Unas se enfocan más en lo psicológico, otras se enfocan más en lo sexual, otras se enfocan más en el trabajo de la energía vital, otras se enfocan más en el trabajo de los elixires interiores. Me parece que sería lo que yo llamo la alquimia integral. Al final les hablaré de eso, que es la que yo he ido incorporando. Y por eso lo entrego todo el paquete. No les va a quedar nada que yo sepa sin que lo toquemos. Entonces, para entrar a tocar la alquimia develada a la luz de las tradiciones esotéricas interpretada por el maestro Samael, hay un texto guía, donde cogieron, porque eso no lo dictó, o sea, el libro no lo escribió el maestro, pero se le atribuye a él, porque es un montón de conferencias asociadas a la alquimia en varios niveles donde el maestro entregó toda la información. Se llama La Piedra Filosofal o El Secreto de los Alquimistas. Si bien todo lo que voy a decir en estas 10 o más clases, donde voy a tocar este tema, ya cogiendo la base que entregamos de los soportes filosóficos, si bien lo que voy a entregar no está todo aquí, es un buen elemento, pues hay mucha herramienta aquí que pueden conseguir. Le tomaré la foto y se la mando al grupo por si de pronto les interesa. Este libro se consigue fácil, creo que allá en el pasaje de la Bastilla. Supongo que se debe conseguir fácil, pues en una época se conseguía fácil. Pero la síntesis, más un poquito más, lo voy a entregar yo. O sea, lo que a través de mi experiencia y vivencia y otros conocimientos puedo complementar ese tema, incluyendo la ciencia. Para empezar, entonces, vamos a hablar sobre la ciencia atómica esotérica, el modelo atómico, la constitución de la materia, ese es el tema de hoy. Después entraremos a hablar de la conciencia del átomo y realmente quién maneja la materia, a la luz de la alquimia y de la cábala. Porque según la ciencia, esto anda al azar, a la deriva. Esto es un accidente que pasó. O sea, miles de cosas tienen que suceder y fue un accidente que pasó en la tierra y que pasa en tu cuerpo. Aunque eso no lo creen ya ni ellos. Entonces, algunas cosas que vamos a decir que dice la ciencia atómica esotérica, base de la alquimia esotérica. La ciencia no la acepta, o no lo ha visto, o nos están ocultando el tema. Por ejemplo, el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Ellos no hablan de eso. Lo que sí toca la ciencia esotérica. Y como el alquimista, una de las tareas que tiene que hacer es aprender a crear la realidad, como hace un mago. Crear la realidad que él vive, que él quiere vivir. Ya hay ciencia para eso, para demostrar eso. Entonces, una de las tareas de nosotros como alquimistas es que aprendamos a crear la realidad que queramos. Y para eso necesitamos saber qué es la realidad. Esto que llamamos realidad, y para eso necesitamos ir al modelo atómico que nos han vendido y entrar al modelo atómico de las ciencias esotéricas.
Va quedando claro el asunto. Pretendo pues que no queden dudas, así que en cualquier momento me pueden preguntar. Me apoyo primero en las ciencias ortodoxas, paso a las ciencias esotéricas, a ver hasta dónde llego. Muy bien. Para poder entender lo que es la alquimia y la transmutación, la ciencia de la transmutación de los metales, debemos conocer muy bien qué es la materia y sus procesos de generación de energía. Lo que llamamos materia, en última instancia, está compuesta por átomos, aunque esto no es del todo cierto. Pero en el modelo ortodoxo de la ciencia, se supone que es la unidad funcional. Sí, la unidad más pequeña. El átomo es el ladrillo con el que se construye todo. El plomo, la madera, el agua, todo lo que existe está hecho, en última instancia, de átomos. El cuerpo, cualquier cuerpo vivo, órganos, tejidos, células, moléculas, átomos, ya llegamos al átomo. Y vamos a hacer un viaje más allá, porque vamos hacia Dios. Y para ir hacia Dios debe ser hacia adentro, no hacia afuera. Cualquier organismo vivo está compuesto de eso. Y si es un organismo no vivo, no orgánico, hablo de un organismo orgánico, y si no es orgánico, como la piedra, el oro, cualquier metal, también en última instancia se va descomponiendo hasta llegar al átomo. El modelo que conocemos, ahí está. Creo que lo han visto, los que están por internet lo alcanzan a ver. De todas maneras yo les mandé la foto, se las mandé al canal. Dos versiones del modelo atómico, uno como sistema solar y otro más a nivel de tercera dimensión. Eso no es del todo cierto, porque un átomo, según dicen, no lo han llegado a ver ni siquiera. Pero pedagógicamente nos sirve para entender lo que es el átomo. Ir más allá, para acercarnos. En la medida en que profundicemos más, nos iremos acercando más a Dios, del cual estamos inmersos. Lo que marca la diferencia entre un material y otro, o sea, entre un árbol y una roca, entre el agua y un banano, entre un pedazo de oro y una gelatina, cualquier cosa que se pueda ver en la materia, lo que marca la diferencia es la cantidad de electrones que hay en torno al núcleo, en un átomo. Esto se conoce en química como el número atómico, la cantidad de electrones que gira en torno al núcleo, y eso ese es el número atómico. Otra cosa diferente es el peso atómico, con ese no nos vamos a meter, porque como los organiza en la tabla periódica es el número atómico, ¿sí? Entonces, y lo que diferencia, por ejemplo, el hidrógeno, que forma parte del aire, de lo que nosotros sí, tiene un solo electrón. El electrón determina la cantidad de protones y neutrones que hay en el centro, en el núcleo. O sea, que si hay dos electrones, adentro hay dos protones y dos neutrones. Si hay 10, 10 y 10, sí, porque siempre la naturaleza guarda un equilibrio, sí. Entonces, si es oro, que tiene 79 electrones, sí, adentro en el núcleo hay 79, sí, protones y neutrones, y están en diferentes órbitas, sí. Entonces, el hidrógeno, que es el primero que nos dejaron
porque es el que toca ya la materia. Hay otro que no nos lo metieron, no debería estar, pero no nos lo metieron, pues no nos dijeron de dónde venía el hidrógeno, que yo sí voy a hacer la conexión, que tiene que ver el éter viene del Acas y el Acas viene del absoluto, de la Madre Divina. De la Madre Divina viene del absoluto, pero eso iremos poco a poco para ir entendiendo cosas que la ciencia no nos toca. No, ya me estoy imaginando cosas por ahí. Memo, pregunta. 79 electrones, 79 neutrones y 79 protones. Es decir, 154 partículas en el núcleo. ¿Cierto? Sí. Ok. Muy bien. Lo que hace que cambie de una cosa a otra, porque vamos a hablar de la ciencia de los cambios. Si yo, por ejemplo, el plomo tiene 82 y lo que se habla en alquimia es convertir el plomo que tiene 82 al oro. O sea, habría que quitarle 3. Sí. Después veremos, porque no es tan fácil quién lo hace en la naturaleza, porque se supone que estoy hablando físicamente, aunque esto es más una verdad metafórica y filosófica. Pero también lo hubo personajes, según cuentan, que fueron capaces de hacerlo físicamente. Y eso solo es capaz de hacerlo un sol y una supernova. Sí. ¿Cómo lo hicieron pues un ser humano? Sí. Y hay otras cosas en torno a la alquimia que tienen que ver. ¿Y qué es lo que sucede cuando esto pasa? Entonces, este es el orden que dejaron en la tabla periódica, que también se las volví a mandar. Sí. O sea, lo que no esté aquí no existe, según dice la ciencia. Hasta ahora, aquí solo tiene como 79, no, 100 y punta, 119. Pero la actual tiene como 100, 200, ¿cómo es? Tiene como 208. Gracias. Lo interesante es que el átomo, que es el ladrillo con que se construye todo, o sea que con un ladrillo usted hace la casa que sea, la forma que sea, las construcciones que sea. Con el átomo en la materia hace lo mismo. El 99.9999, 4 nueves de, sí, por ciento es vacío. Y el 0.00001 es energía. ¿Dónde está la materia? Era lo que se preguntaban los físicos. Sí. Mira esto. Dese un totazo con eso a ver. Sí. Y se supone que el 99.9999, 4 nueves después, por ciento es vacío. Y el 0.00 es energía. Un ejemplo para que lo entendamos. Suponiendo que un átomo fuera del tamaño del estadio Atanasio Girardot, el núcleo sería equivalente a una bola de ping-pong, ahí donde ponen la pelota de fútbol para salir. Y los electrones serían cabecitas de alfileres en las gradas del estadio. Para que tengamos una visión de lo que es un átomo, a como lo han visto los científicos. O sea, casi todo es un gran vacío. Y si es todo vacío, ¿por qué esto? Sí. Seguíamos ahí viendo para poder entender qué es lo que tenemos que hacer a nivel físico si quisiéramos convertir un pedazo de plomo en oro. Pero sabemos que la verdadera alquimia es convertirnos nosotros, que somos plomo, en el oro del espíritu, en unos magos. Lo que va a pasar en la película, como el muchacho, siendo un herrero ordinario, normal, todo lo que tiene que hacerse para convertirse en un mago, para poder hacer el trabajo de transformar el mundo que lo rodea. Mire cómo la película está sincronizada con el proceso. Muy bien. Esto indica que casi todo lo que llamamos materia es vacío. Pero ese vacío está lleno de energía
información y conciencia. Los científicos ortodoxos solo dicen que está lleno de energía. Como ellos sacaron a Dios de la ecuación, sacaron la conciencia. Aunque los físicos cuánticos de una forma inconsciente lo están diciendo. Es la física cuántica la que hace el enlace entre la ciencia ortodoxa y las ciencias esotéricas. Por eso muchos físicos cuánticos no son aceptados mucho por la comunidad científica. Eso es lo que hace que la materia sea compacta. ¿Qué es lo que hace que esto sea compacto? El magnetismo, la electricidad, campos de fuerza, líneas de fuerza y un montón de energías y cosas que hay ahí hace que un electrón no se salga de su órbita. Y pasar de una órbita a otra para convertirlo en otro producto necesita altas, pero muy altas temperaturas y altas, muy altas presiones que solo se generan en un sol bebé chiquito como el de nosotros o en un sol supermasivo para hacer que rompa eso y pueda pasar. Pero quien coordina ahí en el centro hay una inteligencia, una conciencia a la cual nosotros tenemos acceso por ser dioses para poder manipular eso. Y estas bellezas de los científicos que se creen que tienen la última palabra y que solo lo que ellos dicen es sí, nos han ocultado ese asunto. Y algunas cosas no las conocen. Pero yo creo que ellos, porque ellos han estudiado los Upanishads, ellos han estudiado todo. Y de ahí, más, en los Upanishads han sacado secretos para llevar a la ciencia que nos han mostrado ahora. ¿Sí? Y ellos han estudiado las ciencias esotéricas, todo eso, solo que la atacan después. Sacan lo que les sirve y después atacan. ¿Alguien iba a preguntar algo? Además, el átomo está constituido por 3 elementos básicos: electrón, neutrón y protón. Los científicos han descubierto que los electrones, que son los que están afuera, están formados por 3 leptones. Vamos a empezar a ver la ley del 3, que son partículas subatómicas. Pues además, ya el átomo empieza a dividirse en partículas subatómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son partes del átomo. ¿Sí? 3 partículas y 3 subpartículas forma cada... ¿sí? También han descubierto que los protones y los neutrones están formados también por 3 quarks. No nos vamos a meter con la parte científica, solo los nombramos. Y cada uno de ellos, de acuerdo con las investigaciones, está compuesto por 3 quarks, cada uno de ellos. Sí, había hablado mal eso. De acuerdo con las investigaciones, la constitución de la materia va procesándose en tercios. 3 elementos que lo constituyen, hasta la célula, ¿sí? Está la membrana, el protoplasma y el núcleo. ¿Sí? Aquí, electrón, protón, neutrón. Y si coge una partícula de cada uno de ellos, del electrón que es el leptón, o de los quarks que son de los neutrones y de los protones, ahí encuentra también 3. ¿Sí? Y eso sigue. No nos vamos a meter con eso, solo queremos ver lo que nos interesa. Según ellos, está repitiéndose de 3 en 3, no tiene ninguna razón aparente, desconociendo de esta forma la ley del 3, que es el santo triamasicano del cual venimos hablando hace tiempo. La iglesia lo tomó como la Santísima Trinidad, que es la que da origen a todo. Sí. Porque le puso puesto una aureola mística y religiosa detrás del cuento. Pero es la ley del 3, una ley del absoluto que permite que todo exista. Mire que la familia no se forma hasta que llegue el hijo, si no es una pareja.
Cuando aparece el 3 es que aparece la familia, el hijo. También debemos saber que existen 4 fuerzas fundamentales ahí en el átomo, que gobiernan la materia, y estas son, por ejemplo, por la década de los 80 que yo estudié esto, por primera vez me fascinó y me ayudó a comprender muchas cosas desde la ciencia. La primera fuerza es la fuerza de gravedad, que es una expresión del Padre. El Padre jala todo por medio de la gravedad a su centro. Pero ellos solo lo ven pues como... y tiene un número, y matemáticamente se podría hacer que es 8.7, y 8.7 es 15, y 15 es el demonio, el diablo. Entonces, para poder ir al Padre hay que pasar primero por... Todo eso tiene pues su conexión, pero no vamos a hablar de eso. La segunda es la fuerza electromagnética, y estas dos primeras están afuera del núcleo. El átomo existe porque esas dos fuerzas están, son las que han visto los científicos, pero hay cosas más adentro, que la ciencia, esta de la ciencia cósmica, que se trabaja en lo maya, en 7 libros que entregó Pakal Botán, sí, el que quiera profundizar, el segundo libro habla de todo esto a nivel cuántico, pero eso es muy complicado. Pero si quieren, ahí pueden averiguar. Ahí tengo los libros, no se consiguen mucho, pero pueden estudiarlos aquí. Sí. Y las otras dos fuerzas son la fuerza de interacción fuerte y la fuerza de interacción débil. Cuando los oigo por el canal de Science, que todavía están presentando el programa del universo, lo vi esta semana, sí, ellos hablan no hablan de fuerza de interacción, hablan de la fuerza débil y la fuerza fuerte. Esas están dentro del núcleo del átomo, y gracias a manipular estas dos fuerzas es que han generado la bomba atómica y la bomba de hidrógeno. Sí. Por 2 procesos, el proceso de fusión nuclear y el proceso de fisión nuclear. Temas que tendré que tocar aquí, porque si vamos a hablar de la materia, tenemos que hablar de la energía, y al hablar de la energía, tenemos que hablar precisamente de los métodos que el humano conoce de producción de energía y los que la naturaleza usa. Entonces sacaré tiempo para hablar de la electricidad, cómo se genera y cómo se asocia con la alquimia, de la fisión nuclear y de la fusión nuclear. Por eso el tema es amplio, como una cátedra universitaria. Sí. Se cree que estas 4 fuerzas, por muchos años, los científicos decían que estas 4 fuerzas, el átomo se debía a esas 4 fuerzas. Ya han descubierto que además de esas 4 fuerzas hay una 5ª fuerza, sí, y eso lo plantea la teoría unificada, que fue en lo que se gastó los últimos años Albert Einstein y no pudo encontrar la ecuación. El hecho de que no tengan la fórmula matemática para los científicos no existe, no quiere decir que no exista, ¿queda claro? Ellos, si no la ven en matemáticas, no existe. A veces la ven en el laboratorio, los físicos experimentales, sí, pero tienen que demostrarla con una fórmula matemática, porque o si no, nadie se las acepta. Ese es el negocio que tienen, para poder limitar las cosas del conocimiento. Además, el átomo tiene varios niveles, los ven ahí, las diferentes órbitas. En la otra forma, del otro modelo, no se ve así, por eso lo pongo en forma de plano para que lo podamos ver. Pasar de un nivel a otro son dimensiones, eso exige grandes cantidades de energía y son frecuencias vibratorias. Sí. Entonces, por nosotros estamos en la tercera órbita de la materia, y pasar a la 4ª y a la 5ª te exige un montón de trabajo interior. Sí. Además, el átomo tiene varios niveles de energía. Ellos dicen que son 7 niveles de energía. Ya entra la ley del 7. ¿Cuál fue la 5ª fuerza? La fuerza, ellos todavía no lo llaman así. Siquiera me acordaste porque dejé el tema inconcluso. La 5ª fuerza, que ellos todavía no la han encontrado, ya los chinos la trabajaban con el 5.º elemento. Sí.
ellos ya la trabajan con el quinto elemento. Sí, es lo que en las ciencias esotéricas y en la ciencia cósmica se conoce como el amor, la que las integra todo. Sí, es una quinta fuerza. Ya se han acercado un poquito, porque en 1912 pudieron ver lo que matemáticamente 100 años antes habían encontrado. Sí, la fuerza de Dios, que llaman el bosón de Higgs. Hicieron un boom, de él hablo muy bien en Cábala, hay todo un capítulo que tengo por ahí en Cábala, no recuerdo en este momento, creo que es en el tema del rayo de Santo Rayo Kidanok, donde hablo de ese tema, sí, donde hicieron un boom porque habían encontrado la partícula de Dios, la que le da masa a las cosas, lo que lo materializa. Si quieren profundizar sobre eso, vayan ahí a un capítulo que tengo sobre el bosón de Higgs, sí, en Cábala, que tocó eso, porque yo trato de integrar las ciencias esotéricas con la ciencia oficial, sí. Entonces eso está asociado al bosón de Higgs, la partícula de Dios, sí, la quinta fuerza, que es la fuerza del amor, la que los integra, la que hace que esto se materialice o no se materialice. Bueno. Sí, perdón. Entendiendo que esa quinta fuerza las integra todas, tengo algún conocimiento de la fuerza de la gravedad electromagnética y esta interacción débil e interacción fuerte. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Entre ellas, no conozco, sé qué es lo que permite la unión de las partículas subatómicas, pero yo no he profundizado mucho porque ya lo tocan es a nivel muy matemático, muy de ecuaciones que ya mi cerebro ya no está yo no me le meto ahí cuando empiezas las epsilon y unas fórmulas matemáticas que a mí desde ahí no me interesan. Pero son dos fuerzas que saben que existen, que permiten que puedan estar coaccionados ahí. Sí. Pero la verdad es que yo no he profundizado pues mucho en esa parte, porque ya cuando lo tocan desde ese punto de vista muy científico. Estos diferentes niveles se conocen como diferentes niveles de frecuencia. ¿Sí? Y recuerden que hay una ley en la tabla esmeraldina que es la de vibración, entonces ya depende, con que vos eleves la frecuencia, te desmaterializas. Mover una partícula de un nivel a otro es lo que genera una mutación en la materia, pero requiere mucha energía. ¿Ya entendemos? Sí. Mover un solo electrón de un nivel a otro, sí. Según la teoría, los niveles tienen capacidad de electrones por nivel. Total. O se necesita mucha energía para pasarlo de un nivel, o necesita liberar mucha energía para pasarlo a otro nivel, que es el principio de la fisión y de la fusión nuclear. Uno es para dividir y otro es para sumarle. Lo que sucede en el interior de un sol, ahí sucede la fisión nuclear. Ser capaz, a través de la alta presión y altas temperaturas, pasar de un nivel a otro. Por eso es que, y aún lo de un sol no alcanza. Por eso ese sol tiene en un momento que explotar para poder convertir, para hacer pasar esas órbitas, un electrón. Y el alquimista tiene que hacer eso. Imagínense sacarle 3 electrones a un átomo para que pase de ser plomo, lo más pesado, a oro, lo más preciado, pesado y preciado. ¿Cuánta energía liberaría? No quedaríamos vivos, no seríamos capaces. Sí, entonces, y eso es lo que hace el alquimista, pero tiene que trabajar con otra fuerza que no conoce la ciencia oficial. El poder de Dios. Sí. Por eso necesitamos ir estudiando todo esto, que no lo estudia la ciencia. ¿Quién maneja realmente el átomo?
Memo, eso metafóricamente está en el Doctor Strange. ¿Cómo lo ves ahí? Porque lo vería él como una especie de alquimista, porque para lograr cosas también se mueven diferentes dimensiones. Y no solo eso, sino que cuando usted mueve y aparece y crea y toda esa cosa, está haciendo eso. Eso es lo que hace el alquimista. Por eso el camino del alquimista es el camino del mago. Por eso debo entregar el sendero del mago. Sí, y lo que se necesita. Con que cojamos un pedacito de todo este paseo, ya. A mí me regalan la posibilidad de que yo deje esto grabado para mí mismo. Cada rato me tiro en esa hamaca ahí, porque para mí signos de bienestar es tener una hamaca donde yo me pueda tirar a hacer locha. Sí. Y yo me pongo a escuchar mis propias conferencias, porque es que esto realmente es resultado de estudio, de mucha información, de muchos maestros. Esto no es inventado por mí. Yo pongo mis aportes. Sí. Yo solo soy el facilitador que también voy en el viaje. Sí. Este es el principio de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno. La fusión nuclear y la fisión nuclear, al que tocaré más adelante. También debemos saber que el átomo es un trío de materia, energía y conciencia, cosa que todavía no aceptan los científicos ortodoxos, por lo menos públicamente, porque ellos allá estudian los libros esotéricos, estudian todo eso, ven que pueden sacar y siguen trabajando sus cosas, pero dicen que no sirve. Sí. Como el que le copia al vecino, al panadero vecino, y habla mal del otro, pero le coge sus secretos. Sí. La conciencia. Ya vimos materia y energía cuando hablamos del vacío. La conciencia que hay en el átomo es la inteligencia que hay en el vacío cuántico y que determina lo que es el átomo y la materia. Voy a hacer un ejercicio para que entendamos esto. Todo el mundo ahora habla de física cuántica, ¿cierto? Los cuánticos. Los espiritualistas se están apoyando ahí, muchos hablan por repetir. Pues yo necesito que ustedes como alquimistas, o al menos estudiosos de la alquimia, sí, puedan entender el concepto. ¿Dónde queda el vacío cuántico? Ya vimos que el átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones. Y vimos que entre uno y otro, entre los electrones y los protones, hay un gran abismo. Mirado desde la cabeza de un alfiler que hay en una de las gradas del estadio, mirando allá el núcleo, porque el núcleo es lo grande, mucho más profundo de esa bolita de ping-pong que hay en el centro. La mayoría de eso es vacío. Ese es un gran vacío, pero ese no es el vacío cuántico. ¿Cómo llegamos ahí? Ahí llegamos facilito. Vamos a hacer el viaje hacia adentro. Pretendo que entendamos esto. Coja un órgano cualquiera de su cuerpo, el ojo, como la película, el documental que les mandé. El ojo, que podría ser la piel. Sí. Éntrese un poquito y ¿qué encuentra? El tejido. Ahí lo dicen en medidas. Sí. El tejido. Todavía con un microscopio lo puedo ver. Me voy acercando y me voy penetrando al tejido. ¿Y qué voy viendo? ¿De qué están compuestos los tejidos? Células. La unidad funcional de un órgano. Estamos en la tercera dimensión. Con un microscopio todavía se ve. Varían los diferentes tipos de células dependiendo del tejido. No es lo mismo una célula ósea que una hepática o del cerebro, pero es una célula, el diseño es el mismo. Compuesta de 3 partes: membrana, protoplasma y núcleo. Lo mismo, la ley del 3. Sin el 3 no se crea. Sí. Me meto en la célula, cualquiera de ellas. Estamos haciendo un viaje hacia nosotros. Y empiezo a navegar, un largo viaje, porque a nivel microscópico es un largo viaje para... ¿Qué es lo que veo allá en el fondo? El núcleo. Llegué al núcleo.
¿Estamos haciendo el viaje? Sí, ahí va. Llego al núcleo y empiezo a irme para allá. ¿Qué empiezo a ver? Lo veo en el documental que les mandé. Unas hebras, el cromosoma. Está el mapa. Me voy acercando. Vuelvan a ver de lo pequeño a lo grande que les mandé esta semana, para que lo vieran. Veo el cromosoma, me voy acercando. Veo un cromosoma hasta que lo veo grandísimo y me meto en él. Cuando yo veo el cromosoma, me metí, estoy viendo moléculas. Hasta la célula, que todavía veo con un microscopio. Hasta la célula es la tercera dimensión. Sí, que esa es la que trabaja en la medicina normal y la química normal. Voy a pasar, estoy en el umbral entre la tercera y la cuarta dimensión, me estoy desmaterializando, voy hacia Dios. Después haré el mismo viaje de reversa para venir a la materia. ¿Cómo lo hizo Dios? Sí, a través del santo rayo Kidanok, el Acas, el éter, el hidrógeno, y cómo el hidrógeno se multiplicó, porque todo lo que usted ve, usted cuando ve oro, está viendo son 79 átomos de hidrógeno juntos. Cuando ve plomo, lo que está viendo es 72, 82 átomos de plomo, de hidrógeno juntos. Sí, en el fondo solo es hidrógeno, que es una expresión del éter que viene del Acas, y el Acas es una expresión, es la madre divina. Esotéricamente hablando, el santo rayo Kidanok, hay como 3 conferencias en Cábala sobre el santo rayo Kidanok. Los invito a que vayan allá, porque todo esto está conectado. Espero que me estén entendiendo. Apenas estamos pasando de la tercera a la cuarta dimensión. Entré al cromosoma y me voy yendo, entonces empiezo a ver en moléculas. ¿Qué es una molécula? Manojos grandes, como racimos, como de uvas, donde cada uvita es un átomo de átomos. Estamos haciendo el viajecito. De una forma que una señora de cocina me entienda, que es la más grande alquimista, que sostiene un hogar, y puede que no sepa ni leer. Sí, pero hace alquimia. La alquimia que maneja la familia. ¿Sí ve? Entonces, la molécula es un manojo. Usted lo ve como un manojo, pero cuando se mete entre un átomo y otro, hay grandes distancias como las hay en él. Sí. Y sigo, entonces ya por allá veo un átomo que forma parte de una molécula, que forma parte del cromosoma. El cromosoma forma parte de la célula forma parte del tejido, y el tejido forma parte de un órgano, y el órgano forma parte de mí. Hasta ahí estás en ti todavía. Usted está haciendo el viaje en usted. Espero que me pueda entender. Sí, esto es lo que nos va a permitir entender la alquimia más adelante. Ya, veo el átomo por allá, hago ese viaje larguísimo a nivel molecular, llego hasta el átomo y ya llegué ahí. Todavía estoy en los átomos tuyos, porque tú estás haciendo tu viaje en tu órgano. ¿Qué órgano escogió usted? ¿El ojo? ¿La piel? ¿Cuál? ¿La oreja? Cualquiera, no importa. Pero estás haciendo tu viaje. Ya llegamos al átomo, lo que estamos estudiando. Vimos que es un largo viaje ir desde, aquí veo los primeros electrones, como un planeta, paso por un ladito para no chocarme. Sí, voy en una nave imaginaria interplanetaria y voy hacia el núcleo. Un sol que hay en el centro. Llegué. Esto que voy a hacer, lo voy a hacer en el núcleo, lo pude haber hecho en el electrón. Yo me pude meter esa planetica que veo que es el electrón. Sí. Pero no lo voy a hacer en el electrón, me voy para el núcleo. Sí. Y llego al núcleo. Y entro como que si entrara un planeta, un sol. Y allá a lo lejos veo los protones y los neutrones. Sí. Y sigo viajando. Ya estoy en la cuarta dimensión. Y estoy yendo hacia la quinta. Del mundo atómico, el mundo electrónico, el mundo molecular, mundo atómico y mundo electrónico, voy bajando de frecuencia o elevando la frecuencia. Ya estoy atravesando la cuarta dimensión. El mundo electrónico es la quinta.
pasé. Entonces, no voy a entrar al mundo electrónico, voy a entrar al protón, no al electrón, es lo mismo. Cuando yo me voy internando, voy elevando la frecuencia. Necesariamente, te vas desmaterializando. Ajá. Que fue el fenómeno contrario cuando vino el rayo Okidano materializando todo. En la Cábala lo vemos cuando vemos el árbol sefirótico. Sí. Bueno, le digo que esto no le cabe a muchos en la cabeza. El solo hecho de empezar a oír esto les empieza mentalmente. Sí. A bostezar. Pero yo tengo que enseñarlo. Sí. Porque para mí esto es fascinante. Tratar de desenmarañar ese rayo Okidano, que es lo que la religión llamó la diosa. Sí. A mí me parece maravilloso. Entonces, ya llegué ahí, estoy ahí, voy a meterme al electrón, al protón, que puede ser al neutrón o que puede ser al electrón, pero escogí el protón, me le metí, pasé a otro nivel. Eso lo puedo hacer con la imaginación. Gracias a la imaginación es que Einstein pudo sacar esas ecuaciones. Sí. Entonces, pasé allá y entré. Hasta todavía aquí cuando no he pasado el protón, en el núcleo, sí. Todavía estoy en mí. Yo paso allá. De ahí para allá la ciencia no ha podido ver más. La ciencia cósmica dice que hay otra cosa, y le tiene los nombres, y le tiene las fórmulas. Está en el segundo libro de ciencia cósmica. Alma, Señor. ¿puedes ver si eres capaz de ver uno de los libros de ciencia cósmica, el 2? Así se llama. El de los mayas, sí, que están ahí en la biblioteca arriba. Ahí lo tocan, pasa y pasa, niveles y niveles, eso es muy profundo. Apenas estamos en la cascarita, no es decir que estamos en la cáscara de la fruta. No hemos entrado adentro de la fruta todavía. Y por allá muy adentro, que no ha llegado la ciencia, hasta ahí explico porque hasta ahí llegó la ciencia. Pero por allá muy adentro hay corpúsculos, hay analfas, hay un montón de cosas que lo enseñan en la ciencia cósmica, que son revelaciones extraterrestres, de seres más avanzados todavía. Encontrás un gran vacío. Ese vacío es lo que llaman vacío cuántico. Después de que pasas el protón, que te metiste en ese viaje, ya no estás en tu cuerpo. Caíste al vacío cuántico, el mar de todas las posibilidades, el caldo de donde todo salió. Ojalá me entiendan ese concepto. Entender ese concepto existencial es más dar de la materia al espíritu. Este ejemplo eso solo me surgió a mí como en mi propia investigación, tratándole de dar masa. Eso nos muestra que ahí todos somos uno. Enseguida, bueno, ya ahorita estos días los muestro. Sí, todos somos uno. Ahí es donde todos somos parte del cuerpo de Dios. Ese vacío cuántico es, a mi manera, en paisa. No faltará el que está oyéndome para criticar. Es muy fácil criticar al que trabaja. Sí. Porque a los árboles que dan frutas, a los únicos que les tira piedra. Sí. Ahí, sí, en ese vacío cuántico, sí, ese es lo que la Cábala llamó el santo rayo Okidanok. El cuerpo de la Madre Divina en su aspecto de Mula Prakriti, como útero cósmico dando vida a todo, que científicamente es un manojo de fuerzas, energías, plasmas y cosas que ni sospechamos. Y si quieres sospechar, vaya a ese segundo libro, ahorita los muestro, no me puedo parar, donde les explican un montón de cosas que las expliqué lo que más pude en el curso de Cábala cuando expliqué el santo rayo Okidanok.
corpúsculos, analfas y un montón de partículas que ni sospechan los, pero que hermanos mayores nos han entregado. Chopra no habla de eso y tal. ¿Quién? Chopra. No le conozco que hablen ese lenguaje. No llega hasta ahí. De hecho, esto es muy pesado. Para que lo toquen en 5 minuticos en un youtuber. Sí. No, es muy pesado. Entonces, para los que quieren estudiar seriamente. Los que quieren estudiar seriamente. Nos sacamos el tiempo para esto. Pero estoy tratando, lo que quiero que entienda es cómo tú dejas de ser tú para ser parte del gran océano del cuerpo de Dios. Comprender eso para mí. Ese día yo hice fiesta. Yo creo que fue como cuando Einstein encontró la fórmula de la relatividad. Sí. Saber que ya podía yo comprender cómo yo formo parte de la totalidad y cómo todo está conectado con todo. Porque si todo es átomos y en lo profundo, profundo, profundo hay un océano, sí. Y ese océano es lo que podemos entender. Dios está mucho, 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 mucho más allá. Pero lo que podemos comprender, sí, del cuerpo de Dios, donde estamos inmersos en Él, eso es maravilloso. Es este. Pero el 2, creo que es en este donde está. Si no es el 2, es el 1. Pero son estas, una colección de 7 libros que fueron unas revelaciones extraterrestres entregadas a Balún Botán, Pakal Botán, Argüelles, el que entregó la ciencia cósmica. Eso no le cabía a él. Pero aquí está donde habla de todas esas partículas y todo eso por si quiere conocer. Les entrego donde está el conocimiento. Para los que les gusta profundizar. Ahí sí, con fórmulas, con cosas, unas cosas, sí. Yo traté de hacer una síntesis en el curso de Cábala cuando hablé del santo rayo Kida, no, porque me gusta darle material más al asunto. Vamos entendiendo cómo vamos en el viaje. Entonces no estamos fuera, estamos dentro, en el cuerpo de Dios. Ni sospechamos que es. Pero vamos entendiendo un poquito desde la ciencia, sí, cómo somos parte. Porque ahora todo el mundo dice, sí, somos el uno, todos somos uno, sí. Pero poder entender eso para los que tenemos mente complicada como la mía, es maravilloso. Hay otros que antes no necesitan eso, ¿cierto? Porque todos somos diferentes. Pero hablo para todos. Si eso les queda muy pesado, háganlo a un lado y sigan. Me toca hablar del vacío cuántico. Porque es el caldo desde donde Dios sería, digamos, el vehículo que usa la madre creadora, el aspecto femenino de Dios para originar todo. Estoy integrando la cábala, la ciencia, con la alquimia. Más de lo cuando no es tan racional. Porque estamos hablando de frecuencia. O sea, cuando usted ya dijo frecuencia, yo me remito a lo que es frecuencia. Frecuencia son ciclos en el tiempo, entonces ya aparece el tiempo. Ya aparece el tiempo. Y ya se vuelve más loco. Y cuando llegamos allá, ya hemos salido, pasamos el tiempo y atravesamos el tiempo. Ya ahí en el mundo cuántico no está ni espacio ni tiempo. Eso es para volverse más loco. Por eso les digo que esto no le cabe a cualquiera. Pero no hay problema, haga con lo que hace YouTube cuando hablo cosas que no le gustan. Me pone en silencio y siga. Sí. La conciencia es la inteligencia que hay en el vacío cuántico y que determina, coordina, gobierna lo que el átomo es y de qué es. Entonces, miren una pregunta que me surgió a mí y la respuesta la encontré en una película de Viaje a las Estrellas. La respuesta. Yo decía, si hasta el protón yo soy yo, mi cuerpo es mío, y paso al protón, paso a la otra frecuencia y ya estoy en un océano donde solo son partículas y energía, que determina que este cuerpo, que soy yo, sí, esté aquí así como es el mío, y usted esté ahí, y el mango esté ahí, y la lombriz esté ahí, porque todo viene de ahí. Esa pregunta me cabiló en la cabeza, ningún científico me la respondía. Pues ¿dónde? Y en una película de las estrellas existe algo que se llama la firma cuántica, que es única y particular para cada cosa.
La firma cuántica tiene, mi firma cuántica es la que determina que de todo ese caldo que está ya nadando en el océano infinito del vacío cuántico, sí, forme unas células, forme unos órganos formen unos tejidos formen unos... Sí, que dé un origen a este cuerpo que yo soy, a ese cuerpo que usted es, a ese mango, a esa lombriz, a esa cucaracha, a esa ratona, a ese elefante. Eso resulta del azar. Tiene que haber una inteligencia, una conciencia, algo que ni sospechamos, que se llama en las religiones Dios. Ya la ciencia física cuántica dice, esa inteligencia es el observador. O sea que la firma cuántica que me decía es la que determina que yo, o sea, es la que hace que yo sea único y irrepetible. Esa firma cuántica es la que le permite que ese cuerpo suyo esté en este nivel denso, porque ¿cuánto hemos ido desde esta materia? ¿Cuántos niveles hemos ido pasando? Para llegar hasta allá, sí, es la firma cuántica la que determina eso. Desde allá es de donde se determina que este cuerpo se desintegra y se va con una muerte, que lo que hizo fue un proceso. Pero hay algo, es una inteligencia. Ya la física cuántica, entonces, ojo, el vacío cuántico es un nivel más profundo de las partículas subatómicas. Ya les hice ese viajecito tratando de llegar pues como a la comprensión. Es lo máximo que puedo hacer pedagógicamente para tratarlos de llevar hasta donde yo he llegado. Sí. El gran misterio es que la conciencia se le conoce en las tradiciones esotéricas. Sí, la conciencia, la inteligencia dentro del átomo es la que es determinada por el observador de la física cuántica. ¿Y qué dice la física cuántica? Las cosas existen en la materia porque un observador dijo. O sea, en ese nivel, miremosnos esto, vámonos a ese nivel donde todo es todo, donde todo es una sopa, así lo llaman los científicos, una sopa cuántica. Por allá están las partículas subatómicas que constituyen tus átomos, que constituyen tus moléculas, que constituyen las células, que constituyen los órganos de todas las cosas. Ya vimos que a través de la firma cuántica, y debe haber alguien detrás de la firma cuántica, quien la haga, sí, es la que determina que yo sé que mi cuerpo es este, que el de ustedes son ustedes, y el de una fruta, y el de una lombriz, sí. Ya la ciencia ha demostrado, dice que las cosas aquí se materializan porque un observador las observa. Y ahí está el cuento de que aparte de la física cuántica, que es donde un electrón que se creía que era una partícula, o sea que era masa, no es. Realmente es onda, es pura energía. El átomo que hacen parte de mis células no existe hasta que un observador, que soy yo, lo observo. Y ahí es donde yo creo la realidad que yo vivo. No hay nada que exista. Solo lo que yo estoy observando existe. Yo lo saco de ese caldo. Ese es uno de los principios de la ciencia de la prosperidad. Ojalá la coja. Y entonces, esa firma cuántica la llamaría yo como mi sello personal, ¿cierto? Es su sello. Y entonces, como tú dices, también está determinada por el observador, lo que quiere decir... No el observador, la conciencia. La conciencia, pero tiene mucho que ver con el observador. Total, pero recuerde usted que hizo cábala conmigo. Recuerde que les hablé de la conciencia. Hay una conciencia que baja del cielo, que es la parte de Dios, y hay otra conciencia que es la que tú tienes que crear. Es el observador. El que vos me estás diciendo como observador es la conciencia que tú tienes que crear para unirse. Hay detrás una inteligencia, una conciencia que es la chispa divina, sí, que está esperando
Lo que pasa es que los que estuvieron en Cábala conmigo, ahí, y si no, ahí está en el curso de Cábala donde hablo del misterio de la conciencia. Somos hijos de Dios y somos hijos del hombre. Le explico todo eso, pero la cosa se empieza a complicar. Lo que pasa es que ella me hizo la pregunta porque ella estaba en ese curso conmigo. Sí, entonces hay una conciencia que viene de que la mónada divina, la que te originó, pero ella se queda esperando en Tiperet. Sí, en el mundo causal, que es el mundo físico, la física cuántica. ¿Hasta cuándo? Ella te hizo, pero está esperando a que vos, como Dios, porque tenés mente, podás crear conciencia, que es el próximo paso evolutivo, y cuando tú crees la conciencia, entonces ya te conviertes en hijo del hombre. Y esa conciencia que está por encima de tu mente es la que se va a fusionar con la mónada divina, que es la chispa o conciencia de Dios, y se forman uno. Pero si alcanzas a notar, entonces el observador es la primera parte, pero ya los científicos llegaron a eso, y haber llegado, y llegaron porque no veían el átomo, no lo veían, sí. Entonces ahí es donde está el fenómeno de que el electrón, que es el que determina la materia, sí. Otra cosa es si le anexamos a esto la teoría del bosón de Higgs, sí, que es lo que determina por qué. Cuando lo observas es cuando el bosón de Higgs determina esto existe, y cuando existe como materia es lo que llama partícula. Mientras tanto sigue existiendo, todos nosotros estamos existiendo en el vacío cuántico como una sopa. Espero que entiendan. Esto es metafísica. Esto es metafísica. Sí, sí captan. Pero es la base de la alquimia. Esto no lo van a tocar en ninguna parte, los garantizo. Sí, ha sido mi afán tratar de entender esto. Y estoy tratando de mostrarles cómo la Madre Divina se expresa a través del vacío cuántico para materializar todo. Y lo determinó la creación. Y espera, ese es el Hijo de Dios, la chispa, la mónada, el Cristo íntimo manifestándose en ti, como fuerza del amor. Necesitamos esa es la otra tarea. Ese es el Hijo de Dios. Necesitamos que el Cristo, que es el amor, se convierta en el Hijo del hombre. Tu mente, tu capacidad de razonar, cosa que no tienen los animales, tu pensamiento se transforma en conciencia. Pensamiento con sentir. Y la conciencia se fusione con la mónada. Ese es el trabajo espiritual. Ahí te la cogió. Pero por lo menos ya sabemos el viaje. Esa firma cuántica. Y les voy a trabajar en alquimia suprema. Voy a trabajar. Se darán cuenta. Es más, se lo digo ya. Todo está en la respiración. Sea capaz de estar 1 hora solo sintiendo, entrando y saliendo el aire, sin interrupción, y es un iluminado, ya se conectó con todo eso. Pero vaya, hágalo. Ni 10 minutos la aguanta. Sin interrupción. Sí, pero ahí está la fórmula y es muy simple. También hay otro método que es el hambre. Sí, Mahavira lo hizo a través del hambre, el ayuno. También logró eso. Buda lo hizo a través de la respiración, sí. Otros lo hacen a través de la danza, sí. Y otros y los tántricos lo hacen a través del sexo. El camino está. Pero para llegar allá tengo que pasar por todo esto. Lógico que llegaré allá según cómo voy, por ahí en 1 año, 2 años. Es que afán. Sí. Pero ya de pronto se les habrá olvidado esto porque les pregunto cosas de hace 2 clases y ya no las recuerdo. Pero ahí está grabado, por eso les entrego la grabación en la semana. Sí, pero es un curso profundo. Además que yo voy a mencionar a Chopra porque yo creo que era un audiolibro que se llama Metafísica, donde había escuchado algo de... A lo mejor porque ese libro de Chopra, yo conozco muchos de Chopra, pero ese no. Creo que era ese. Inclusive de ese caldo es donde salían las nuevas creaciones. Pues sí. Es lo que estamos hablando, de metafísica. Ahí es donde tú... Y cada que ahí hay una conciencia colectiva, pues decía más o menos, en donde el conocimiento no es mío, no es de él, sino que es de todos, solo que se canalizó a él. Ahí es donde entra el inconsciente colectivo de Jung, ahí es donde... Pero yo quiero que entendamos esto. Porque sigue entendiendo metafísica, física y religión. Y el tema del lenguaje, que ahí empezaron también a hablar del lenguaje. El lenguaje como tal
cuando de esa conciencia pasa hacia nosotros, cuando nosotros la expresamos, pasa por una codificación que llamamos lenguaje. Ahí es donde en el principio, oiga, ahí es donde entra el principio, que en el principio era el verbo y todo se hace, y la palabra del mago, el abracadabra, de todo eso hemos hablado. Y todo eso conecta ya. Sí. Sigamos porque si no, no avanzamos. Y es este observador, la conciencia, la que determina la realidad. Aquí se aplica la ecuación de la escuela Rand. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Ya esto demuestra que tú eres el que crea tu realidad. ¿Cuál es la ecuación de Rand? Usted tiene que pagar miles de dólares allá para que le den en un seminario esta fórmula. Yo la entrego gratis. Solo que allá hacen talleres y cosas para que lo vivencias. ¿Cuál es la ecuación? Realidad R es igual a E más C. Energía más conciencia. Entonces usted crea la realidad que quiere. Hay un libro de Ranta que se llama ¿Cómo crear la realidad? Algo así. No es exactamente, pero le tomo foto y le mando en estos días la información para que la tengan por si quieren. Y ellos se dedican a eso, a cómo crear la realidad, lo que está usando, por ejemplo, ahora la ciencia de la manifestación y cómo crear la realidad de la prosperidad. Eres Dios y ya, hay argumentos para entender cómo es. Energía más conciencia crea la realidad que quieres. Y eso es lo que venís haciendo, quiéralo o no, sépalo o no. Mientras pensés y mueves energía, lo estás haciendo. Pero como andamos en pilotico automático, como somos un animalito más, entonces ahí entra el destino y ahí entran las fuerzas superiores para que nos lleven al destino, o sea, el karma, el dharma, el retorno, la recurrencia, las leyes superiores, para que no nos salgamos de donde tenemos que salir. Hasta que tú dices, yo me manejo el carro por mí, que es tu vida, que es lo que hace un alquimista, que es lo que hace un mago. Aunque la ciencia ortodoxa la desconoce como conciencia y la llama el observador, se está acercando un poco. Es la conciencia consciente, siente, la misma palabra lo dice. Tengo como unas conferencias en Cábala que hablo de la ciencia y el misterio de la conciencia. Sé que me gasto más de 2 o 3 clases en eso, bregando a que comprendan esto, porque ahí está la clave. Nuestro próximo paso evolutivo es pasar de mente a conciencia, y es a través del no pensar, y el trabajo se hace con el sentir. El que la cogió, no puedo hacer milagros. El que hace milagros no está, que es Jesús. Sí. Pero se los desmenuzo lo que más pueda. Por eso el trabajo es ahí. Se necesitaban escuelas, se necesitaban maestros. Ya no se necesitan, pero tampoco es como la gente lo está haciendo. No es simplemente ir a una clasecita de un youtuber de 10 o 15 minutos y ya. Ahí tengo un muchacho que en estos días me buscó por una asistencia existencial. Nunca se ha comprometido con un trabajo profundo y anda, claro, de 30 y casi 40 años con una crisis existencial porque no le sale la cosa. Porque es que usted anda de llevar solo por youtuber. Si no se mete como un discípulo solo no tiene que conocer el camino, necesitas que alguien te lo muestre. Y ya no hay escuelas porque la gente no las visita. ¿Qué tal que se cobraran? Pero por su ansia resulta un youtuber o un tipo que te ofrece un fin de semana un curso de cualquier cosa y creen que ahí te los entrega y no te entregan la formación. Te entregan instrucción, te dan un analgésico para tu afligida conciencia, adolorida conciencia. Entonces se toma la pastillita de ese taller y cree, pero la angustia existencial existe, porque no hay formación, no hay disciplina, no hay trabajo, no hay compromiso. ¿Sabes? Yo no necesito instituciones. Los necesito a ustedes para desahogarme. Pero no más. Sí. Pero yo sé el camino y pero una persona que no ha hecho su camino, pues yo llevo más de 45 años buscando y siguiendo el camino, pasando por todo, cocinándome con crisis, con un montón de cosas, sí. Entonces hago eso. Eso es lo que queríamos, que siguiera una escuela, pero no, ahora que la gente quiere una iniciación así.
Es verdad que la Tierra te está ayudando, pero como no sabes el camino, te está fulminando, te está fundiendo. Sobre todo, Guillermo, si me da parte del autoconocimiento, que es que ni siquiera nos comprometemos a autoconocernos nosotros. Casi nadie te comete al nigredo. Sin nigredo no hay albedo. Sí, y no hay las otras etapas. Y a mí me critican que porque no estoy hablando sino del diablo, de lo negro y del sexo. Y se van a dar cuenta en la alquimia suprema que esa es la base. Era mi urgencia y me ha ayudado a entender, a resolver eso. Sigamos. ¿Alguna pregunta? No he terminado, apenas estoy empezando. No vayan a creer que solo necesito por cuestiones Y esa organizativas. firma cuántica yo la puedo modificar, ¿cierto? No, parce, hasta donde yo creo, no. No, parce. ¿Por qué pasa? Esa te iba a decir, no, parce. Porque la firma cuántica la determinó Dios. Claro que sí, en el fondo sí puedes hacerlo. ¿Y sabes por qué? No, sí puedes hacerlo, pero cuando tomas conciencia y eres capaz de determinar, ya, pues es que alterar la firma cuántica puedes decir yo lo que hace un Jesús, lo que hace un Buda. Hasta me desmaterializo, manejo. Sí, pues digo que no, por como en la inconsciencia en que estamos, pero cuando te fusiona su conciencia con la conciencia de Dios, que eres el Dios mismo, pero para eso pues digo que no, porque para mí, por ejemplo, está muy lejos todavía. Pero que tenemos acceso a poderlo hacer, sí. No, pero es que lo digo por las clases que tuvimos de tarot, cuando hablábamos del tal destino y todo esto, pues ahí es donde yo digo, entonces yo puedo alterar. Ah, no, pero es que una cosa es el destino que está afuera y otra cosa es la firma cuántica, que es tu constitución interna. Yo la puedo alterar. Claro que sí, pero tenés que estar en un nivel de un Buda, de un Cristo. Porque es que vos puedes alterar tu destino. El destino es manipular las leyes que gobiernan tu vida. Ese es el destino. Pero tu firma cuántica, ve, si manejaras, podrías decirle a la oreja, ve, reducite, sí. Sí, Ese. hoy está hablando de la constitución interna, células, etcétera. Yo puedo modificar todas estas células y autocurarme. O sea, entonces sí puedo. Sí Pero es puedo. que cuando hablas de curar te estás saliendo de la armonía, ya es el destino. Es que cuando hablamos de la firma cuántica estamos hablando de tu diseño original de creación como ser material. O sea, eso sí lo puede manejar un Cristo, un Buda, porque ya hizo un trabajo de conciencia y cada célula tiene luz. Sí, de eso les voy a hablar cuando hable de la alquimia suprema. Que usted es Buda no porque dice que es Buda, sino porque a través de un trabajo de conciencia llevó luz a cada célula. Estoy hablando del diseño original de tu constitución, eso solo lo hace tu Dios. Cuando tú seas ese Dios como un Buda, un Cristo, un Mahavira, sí, ya seres de mucha talla, entonces un iluminado lo puedes hacer. Pero ahora solo podemos alterar en nuestro destino, el camino que recorro. Sí, quitarme una enfermedad, ponerme una enfermedad. De hecho, la gente lo hace cuando se pone una enfermedad, cuando está alterando, es el destino, pero no el diseño original. Sí. Pues en este momento, si alteras podrías tranquilamente decir, yo le ordeno a mis células que se vuelvan a cuando tenía 15 años. ¿Quién de nosotros es capaz de hacerlo? Más o menos entiendo que Sí. si yo llegara a donde usted dice, ya no necesito hacer lo que usted dice. Así más- Pero sí entiende, cuando digo la firma cuántica es que tú tranquilamente le dirías al cuerpo, sí, vuélvase ya, les ordeno a las células que se conviertan de 20 años. Y si un diente se le cayó y saldría el diente. Allá, podremos algún día, pero en este momento, la firma cuántica tiene que ver con eso. Mientras que lo otro, una enfermedad que me generé, eso es el destino. Eso sí lo puedo alterar más fácilmente aún desde ahora. Ese es mi punto de vista. Pues, lo que yo en este momento entiendo, para que no confundan. Porque la firma cuántica es hablar de tu diseño original, y eso lo tienes tu mónada interna, que la idea es que tu conciencia, tu observador, se fusione con ella. Ahora sí, ahora cambiamos cositas, creamos realidades. Sí, vamos ahí, sacamos cositas de la sopa cuántica y las materializo. Pero ese es otro paseo, diferente a la firma cuántica.
Casi que es Dios el que tiene acceso a eso en este momento. Cuando seas uno con Él, que te fusiones como lo hizo un Buda, que te fusiones, ahí ya tú eres, de hecho no hay separación entre tú y Él. Pero mientras tanto no tenemos acceso a la firma cuántica. Está muy complicada la cosa. Pero Bastante complicada. María. La conferencia creo que hay que escucharla por ahí 10 veces. Pero ahí les queda, a mí me queda también, pero no, es que yo me he gastado más de 40 años bregando a qué, haciendo conexiones neuronales, con ayunos, con retiros, con disciplinas, para poder hacer esto. Pero les digo que esto no le cabe así tan fácilmente a una persona. Entonces lo que hace es que bostece y suelta, no, eso no me gusta, ese señor grita mucho. Saca cualquier pretexto para, sí, ese señor mira muy feo, no saluda, cualquier cosa para no... saca el ego para no meterse con esto. Bueno, es la conciencia, esa inteligencia que permite el equilibrio y armonía de la creación. Y conecte esta frase que hemos entregado con las conferencias de Cábala, donde hablo de, que ahí están grabadas, que hablo de la ciencia, perdón, el misterio de la conciencia, y le va a comprender muchas cosas. La conciencia como el genio de la lámpara de Aladino, porque es la conciencia el genio de la lámpara de Aladino, la que te logra los... Sí. Perdóname, ¿me repites la frase, por favor? Es la conciencia, esa inteligencia que permite el equilibrio y armonía de la creación. La conciencia como el genio de la lámpara de Aladino podría salir para ponernos en contacto directo con las maravillas del universo. Nuestro próximo paso evolutivo es desarrollar, crear conciencia. Ya empezamos con la física cuántica cuando habla del observador, pero es más que eso. Sí, hay que meterle ya el sentimiento, donde el corazón comanda la mente a través de la ausencia del pensamiento. Puro entrenamiento, que no se logra fácil. Sí. Han buscado los maestros miles de caminos, cada maestro ha encontrado su camino. Buda a través de la respiración, Mahavira a través del ayuno, o sea, con el hambre. Los tántricos a través del sexo. De todo eso se los hablaré cuando hable de la alquimia suprema. Todo se los voy a entregar a lo que he tenido acceso. Sí. La meditación ahí es trascendental. Es que les he dicho, sin meditación no hay alquimia y no hay trabajo espiritual. Pero no se entienda meditación con una técnica. Sí. Que tenemos que empezar como el niño con el triciclo. Sí. Y ahí es donde la técnica, pero muchos se quedaron en la técnica. Sí. En las tradiciones esotéricas esta inteligencia es conocida como la conciencia crística. Lo que pasa es que la palabra crística tiene toda una chapa ahí religiosa y una carga pues de un señor cuando estamos hablando de una energía. El segundo logos. Sí. Y es la encargada de cristalizar o coheccionar las cosas. Mire, en las tradiciones esotéricas, esta inteligencia es conocida como la conciencia crística. Quítele toda esa carga moral religiosa que conoce. Imagínesela solo como una fuerza, que es una expresión del amor, porque esa es la fuerza del amor, la única hija de Dios que materializa y crea las cosas. Sí. Váyase a la clase de los misterios del amor, donde hablo de los misterios del amor desde el punto de vista religioso, científico y todo eso. Todo está conectado. Información es lo que hay. Yo la estudié en más de 45 años, ahí le queda a usted otros 40 para que le dé. Pero la tiene pulpito, a mí me tocó irlo juntando. Ojo, es esta la encargada de cristalizar y coheccionar
las cosas. Cristo, cristalizar viene de Cristo. ¿Y qué es cristalizar? Darle forma. En la cábala, en la alquimia, que viene de las tradiciones esotéricas, esta conciencia es la que conoce como conciencia Cristo. Y ahí entonces entran todos los procesos de la Semana Santa, aunque se montaron muy religiosamente, pero empieza a manifestar todo eso. La próxima semana, porque ya se nos acabó, yo muy emocionado y me olvido hasta el tiempo. Se va volando el tiempo, se sale uno del tiempo. Hablaremos de la conciencia del átomo. Hasta hoy llegué hasta la conciencia. Luego hablaré de la conciencia del átomo y quién es. Entraré un poquito a hablar de la CAS, del éter. Porque en la tabla periódica, aquí no puede estar el éter, porque el éter no es materia. El hidrógeno está entre la tercera y la cuarta dimensión. El hidrógeno. Según lo que usted decía en las grabaciones que escuché, el éter anteriormente era el primer elemento de la tabla periódica. Debería estar. De hecho, este personaje llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev en 1869 publicó la primera versión de la tabla periódica y puso el éter. Pero el éter no tiene electrones, no es sustancia. Como no tiene electrones es energía, pero de ahí viene lo demás. Sí. Eso iba, que entonces era que no tenía electrones, que ya no estaban. Como no tiene electrones, la ciencia moderna lo sacó. Pero está bien que lo saque, pero que nos diga que esto viene de alguna parte. El hidrógeno viene del éter. El éter viene de la CAS. Y el ACAS es una manifestación de la Madre Divina, el aspecto femenino de Dios. Y en Cábala lo trabajamos como el Santo Rayo Kidanos, que es un paquete de manojo de energías que ni sospechamos. Pero mira cómo hacemos la conexión con la divinidad a través de los elementos. Esto lo hace la ciencia moderna, pero los científicos antiguos no lo trabajaron como atómicamente. Lo trabajaron que del éter, en vez de pasar al hidrógeno, dice, del éter sale el aire. Del aire sale el el fuego. Del fuego sale el aire y del aire sale la tierra. Entonces salen los 4 elementos, más el éter los 5 elementos. La alquimia se basa más en estos 4 elementos, en estos 5 elementos, que atómicamente. Me repito otra vez el orden. Del éter se densificó y sale el aire. Sí. Se densifica, por una mutación sale el fuego. El fuego se densifica y sale el agua. Y del agua se densifica y sale la tierra. Son los 4 elementos que estudiaron los antiguos físicos alquimistas, que eran los filósofos de la antigua Grecia. Entonces nosotros lo estudiamos desde ahí y también lo estudiamos desde la ciencia atómica esotérica. ¿Sí ven todo lo que vamos tocando? Ajá. Pero no se preocupe, por eso vamos despacio. Por eso no quería llegar hoy a la CAS, voy a hablarles de la CAS, del éter, sí, que en unos lenguajes esotéricos, eso queda pues parecido a lo que les dije. Pero estamos haciendo el estudio de alquimia y me lo pidieron a mí y a mí me gusta irme con las raíces y con todo. Entonces, como les digo, la próxima semana hablaremos de la conciencia del átomo, sí, y luego hablaremos de realmente quién manda en el átomo, quién es el que gobierna el átomo. Porque según la ciencia eso anda al azar. Y resulta que dice la ley del uno, un libro una colección de libros que les recomendé. En el primer libro dice que cuando le hacen una pregunta ahí al que está entregando la información, que cómo hicieron las pirámides, que si eso lo hicieron así. Él dice, sí, nos tocó ir a la conciencia de la roca, sí, y hablando con la conciencia de la roca, desde allá manipularon las pirámides, hicieron las cosas. Pues mire que es alquimia, lo dice en la ley del uno,
El primer libro no solo son 7 horas, pero no sé si tienen ganas, problemas con eso, como 3 libros. Entonces, hay gente que tiene problemas con eso. Yo me lo he mamado 2 veces. Y no tengo problemas, mamámelo la tercera vez. Porque el que no mama no crece. No llora. No crece. ¿Quién de ustedes estaría aquí si no hubiera mamado la teta de la mamá? Sí. Bueno, les agradezco mucho. Esperen un momentico a ver qué preguntas. Los que están por internet, ¿qué inquietudes tienen? Guille, yo digo una cosa, pero es que como que me quedó faltando un pedazo. Entonces, ¿podemos hacer una reunión para profundizar más en esto? O sencillamente esta conferencia. No, vea. La ventaja que ustedes tienen es que yo ya soy jubilado y estoy alquilado todavía al universo, por eso abro este espacio, cancelando unas deudas cósmicas que tenemos ahí pendientes. Hacer reuniones es muy difícil, pero una cosa sí es cierta, como estoy alquilado al universo, manejo mi tiempo, tranquilamente me pueden cuestionar las inquietudes, me pueden hacer, me dicen en qué momento nos conectamos, aquí yo tiraba en esa hamaca y les atiendo la consulta, me hacen la pregunta que quieran, si quieren hablamos, les explico, sabe que lo he hecho con usted, Jané, no tengo problemas con cualquiera. Entonces si tienen dudas, si realmente tienen un porque esto sé que es para investigar, me tienen todavía a mí, de cuenta del universo, del patrón. Entonces simplemente estudia, sacan sus preguntas, vean, no, necesito que hablemos, me puede hacer la pregunta y yo se la respondo. O nos sentamos a hablar, usted en su casa y yo en mi hamaca, sí, y les aclaro lo que pueda aclararles en torno a eso. Entonces la clase sigue en la medida en que ustedes quieran profundizar, y eso es por la misma plática. Sí, y yo sí quiero profundizar, porque si no, esa es la base, entonces si no, no serviría de nada. Total, por eso les digo, me tienen, a veces me demoro, usted me manda la pregunta y si me dice, vea, me gustaría que hiciéramos una videollamada, no tengo problema con eso. Téngalo por seguro que yo le saco el tiempo. Ah, bueno, Guille. Que me demore a veces es porque me embolato en muchas cosas y ando entre esta y otra dimensión, entonces a veces cuando miro el celular, ay, me dijeron hace 8 días que si la clase iba a ser o no iba a ser. Entonces se me pasan esas cosas, por eso está la secretaria que es Alma, que ella sí me conecta fácil en cualquier momento y sabe por todos los lados cómo conectarme. A ver, ¿qué iba a decir Patricia? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Janet. O sea, es como que estamos llegando a un nivel importante, podría ser el núcleo de este curso también. Yo tengo una pregunta para Guillermo, referente al observador y al observado. Dentro del tema de los átomos, la energía, cuando pasamos esos niveles de la tercera dimensión, que si no está el observador frente a estos fenómenos y el observado, el átomo no existe. O sea, esa parte yo no la desde el tema de la... El átomo existe pero como onda. No existe como partícula, o sea, existe como energía, como posibilidad. Sin el observador existe solo como onda, no como partícula. O sea, no está materializado. Usted está materializada porque todos sus átomos, sus hijos están materializados, su casa está materializada porque todos sus átomos. Acabo de ver un zancudo haciendo el amor con una zancuda. Onda y partícula. Entonces, no, pero es que uno, ¿se acuerda que les mandé una imagen en esto, unas foticos? Años pasando por la Plaza Nutivar y nunca había visto esa imagen. Sí. Y eso tiene un montón de información. Sí. Las cosas están a frente de nuestra nariz y no las vemos. Entonces, para que no nos distraigamos, Patricia. Sí.
en tu cuerpo, en tu realidad, las cosas son partículas, los átomos, porque el colectivo de la mente de todos ustedes es el observador que lo está materializando, así sea inconscientemente. Pero mientras el observador no esté, la conciencia no está, ese átomo está como una posibilidad. Por ejemplo, un cáncer dentro de mí, o un cáncer en mi mamá, solo forman átomos, o una fortuna que me llega, o la escasez que me llegue. Existen todas esas posibilidades en tu vida, pero están sin materializar, están como ondas, no como partículas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú con el observador, sí, las convierta de energía a partícula, y solo necesita observarlas. Pero observarlas en la mente, el sentimiento, y todo lo que entrego en el taller de libertad económica y financiera. Ahí entrego todas las claves para usted materializar eso. Ah, súper. Gracias, Guillermo. ¿Le quedó clara la idea entonces entre el átomo? Sí. Mari, ¿cómo estás? Bien, por favor, ¿me muestra por favor cuál dibujo que mencionaste ahí de Roger Fue? Se los mando en foto al grupo. Ok, estoy viendo. Yo vuelvo a escuchar esto mañana y ahí me acuerdo de las tareas que les puse, me acuerdo de lo que les prometí. Por eso siempre lo que prometo, a veces me demoro, pero les llega. ¿Qué otra inquietud? Guillermo, otra pregunta, porfa. ¿En qué canales que nos estás compartiendo estas grabaciones? No hay canales todavía, se los envío individualmente. Si alguno no le llega, me escribe, pero normalmente a más tardar al miércoles les estoy enviando la clase. A veces me pasan algunos, pero normalmente todavía eso no está en ningún canal. Ok, ¿no las pasas en Drive o solamente la grabación de...? ¿Cómo? ¿Las estás pasando en Drive? No, señora, las grabaciones en YouTube. Sí las tengo en un canal, pero las tengo ocultas. Ajá. Y solo se lo mando por ahora al que está pagando el precio, Listo. que no es el valor que tiene el curso. Ok. Es un precio simbólico para que haya una conexión energética. Vale. Así que si alguna no le ha llegado, me escribe y se las envío. Si al miércoles no les ha llegado, entonces me escriben. Pero no me la estén pidiendo desde el domingo, porque a veces no la han mandado todavía y queda Cristian. Debe respirar. ¿Quién más iba a preguntar? Bueno, muchas gracias. Recuerden la película ahora. Ya una pregunta. Ahí están los elementos en el tetragramatón, pero todos los elementos de la tabla periódica, ¿cómo se formaron? ¿De dónde? ¿Cómo? Hasta luego, felicidades. ¿Cuál es el origen después de esto? No, simplemente el hidrógeno Sale se mutó a través en el sol, juntó dos hidrógenos y salió helio. Salió un producto más. Y pasaron generaciones y generaciones. El helio se juntó, sí, con otro hidrógeno y salió el litio, el 3. Entonces, millones y millones de años, soles y soles explotando, fueron dando origen a todos los elementos de la tabla periódica. Por eso explotan. Y ahí sale el oro, el carbono, el nitrógeno, todo lo que pasa por tu cuerpo, con todo lo que hacemos las cosas, los carros, los metales, de ahí sale. La fábrica son los soles y las supernovas. Pero todo es hidrógenos juntándose con hidrógeno. Pero poder romper las barreras de estos campos de fuerza tiene que ser o un sol, una supernova o un alquimista que tenga las claves de entrar a hablar con la inteligencia del átomo. Facilito. Muchas gracias, buena tarde. ¿Y de la película? A las 10:30 arrancamos. Espero que la hayan visto. El foro estará 2 horas y 40 minutos después. Es muy larga la película. Pero todo tiene... Sí, o sea, primero la van a ver ahí, sí, yo la estaba viendo. Y después el foro, bueno, yo me conecto más tarde. Porque igual la puede haber visto ya.
o se pone a verla y cuente 2 horas y 40 minutos y ahí arrancamos con el video, con el foro. Buen día, un abrazo.